Buenas noches a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Siguiendo con nuestro estudio de teología sistemática de nuestro libro, hoy nos toca estudiar el capítulo 46, que tiene como título Imágenes bíblicas de la iglesia. Este es un apartado en el cual entramos ahora, que es el grupo de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Se ocupa de la misión, función y naturaleza de la iglesia. En este capítulo nos dará la imagen bíblica de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo debería ser la iglesia, verdad? Entonces, nuestro material, para empezar, si me siguen, dice: la eclesiología es la subdivisión de la teología sistemática que se ocupa de la naturaleza, función y misión de la iglesia. Podemos comenzar a entender esos aspectos de la iglesia por medio de la palabra griega kyriakon, de donde vienen los vocablos kerk en holandés y kirche en alemán y church en inglés. Kyriakon se refiere a aquellos que son posesión de Kyrios, del Señor. Kyriakon se refiere a aquellos que son posesión del Kyrios, que quiere decir Señor. O sea, la iglesia, church, es posesión del Señor. En el segundo párrafo, la palabra griega eclesia es la que se traduce al español como iglesia. Esta palabra está compuesta de dos partículas: el prefijo ek, que significa fuera de o desde, y una forma de verbo kaleo, que significa llamar. De modo que la eclesia significa los llamados hacia afuera. ¿Qué es eclesia? Los llamados hacia afuera. Llamados. Sin embargo, antes de pasar, ¿verdad? La iglesia no es todavía un edificio, ¿verdad? Como muchas veces decimos, ¿verdad? El edificio y la iglesia, no. La eclesia significa, kyriakon se refiere a la posesión del Señor. Y en segundo punto, eclesia significa los llamados hacia afuera. Sin embargo, siguiendo nuestro material, la iglesia no siempre refleja lo que implica su nombre. Esto es así porque, como dijo Agustín, la iglesia es un corpus per mixtum, un cuerpo mezclado. Hasta aquí entendemos que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Es una posesión del Señor y son llamados hacia afuera. Bueno, en el siguiente punto vemos que la iglesia es un corpus per mixtum, un cuerpo mezclado. La iglesia, continuando, la iglesia en este mundo está compuesta por una combinación de trigo y cizaña. Aunque es llamada a buscar la pureza, Cristo advirtió contra el peligro de tener una disciplina súper estricta en la iglesia, que al tratar de sacar la cizaña también dañaría el trigo. Mateo 13, 24, 30. Ese quiero que leamos. Si alguien encuentra y puede leer, porque el material no lo trae. Mateo 13, 24, 30. Hasta el momento que vimos, ¿cuál es la imagen bíblica? ¿Cuál es la imagen que nos da la Biblia de la iglesia? En primer lugar, nos dice que es kyriakon. Se refiere a aquellos que son posesión del Señor. Un grupo, posesión del Señor. Y la palabra eclesia, que significan los llamados. Mateo 13, 24, 30. Sí, ¿alguien puede leer? 13, 24, 30. Él refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo:
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sí, habla de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Muy conocida la parábola. Entonces, Agustín dice que la iglesia es un corpus per mixto, un cuerpo mezclado. Y toma de referencia la parábola del trigo y la cizaña. Como dice nuestro Mateo 13, ¿verdad? De que Dios sembró buena semilla y después cuando creció se vio la cizaña también. Entonces le preguntan a Dios lo que ha pasado y dice, un enemigo lo ha sembrado. Dicen los ángeles a Dios, ¿quiere que vayamos a corpir, que a sacar? No, dice, no, no lo hagan porque capaz que puedan perjudicar al trigo, dice, o sea, que puedan cortar el trigo. Entonces déjenle crecer y en el último tiempo se hará la siega y la cizaña se acumula aparte y el trigo aparte. Obviamente que la cizaña va al fuego, ¿verdad? Y el trigo al granero. Entonces de esta parábola entendemos que según nos dice Agustín, de que la iglesia es un cuerpo mezclado. Muchas veces rompe el paradigma, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Estamos en la iglesia y todos somos bonitos, ¿verdad? Pero cuando Jesús también eligió a sus 12 discípulos, ¿verdad? Eligió a Judas. ¿Se acuerdan? No era porque Jesús no le conocía a Judas, sino que Judas estaba ahí para un propósito. Y es más, Jesús le llama en un momento, no le escogí yo a ustedes 12, le dice, y uno de ustedes es el diablo, dice. Entonces, esa mezcla dentro de un cuerpo siempre estuvo, ¿verdad? ¿Se acuerda también de los Hechos de los Apóstoles cuando Simón el Mago quería ser parte de la iglesia? Tal vez lo fue, ¿verdad? Con su magia y todo, ¿verdad? Pablo también nos exhorta que en sus cartas que vendrán tiempos en las cuales habría mucha cizaña en la iglesia. Y entendamos así, la iglesia no lo estamos diciendo sobre un grupito en particular, sino que la iglesia está tomando a nivel universal. ¿Se entiende, verdad? Sí, muchas denominaciones, pero la iglesia, el libro está tomando a nivel universal, en todo el mundo. Entonces, esa parábola nos explica de que muchas veces vamos a estar mezclados. Muchas veces, o varias veces, o ocasionalmente vemos, ¿verdad? Iglesias que tienen muchísimo, vos no le des mal al predicador, ya sino que te pone una pantalla gigante y mirá y decimos, tiene 2000 integrantes. Y muchas veces el cristiano cae en el error de querer evaluar la santidad de la iglesia con la cantidad de personas. ¿Cómo? Con los resultados. Ahora, podemos tener una iglesia con 1000, 2000 miembros, ¿verdad? Podemos tener una iglesia con, no sé, 20 integrantes, ¿verdad? Pero acá nos enseña que en todo momento puede estar mezclado. Y va a estar mezclado. Ahora, decir, y muchas veces escuchamos que decimos, mira, yo pertenezco a esta denominación y somos muchísimos y Dios está con nosotros y todos somos salvos. Entonces yo creo que falta venir a este estudio de eclesiología, ¿verdad? Porque no es así. El trigo y la cizaña es una parábola muy buena en la cual nos explica esas cosas. Aparte también Jesús nos ha dicho que yo los envío a ustedes en el mundo como, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? O sea que siempre Jesucristo estaba preparando a sus discípulos, le estaba diciendo cuídense porque había peligros que debían afrontar los cristianos, ¿verdad? Ahora, Primera Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, Pablo escribe a esta iglesia
de que en un momento determinado vendría también la apostasía. ¿Se acuerdan? O sea, cuando las personas, en su afán de llenar de llenarse a sí mismos, se busquen maestros que le digan lo que le gusta, ¿verdad? Entonces, eso es la cizaña con el trigo, ¿verdad? Y muchas veces también vemos en las noticias, o sucedió, a mí me pasó la vez pasada, he visto en las noticias que un cristiano, un pastor hizo esto, hizo aquello, ¿verdad? Entonces, la opinión pública empieza a decir, mira, todos ellos son así luego. Todos ellos son así luego. Empiezan y le cajonan todito a los cristianos en ese grupo, ¿verdad? Pero yo siempre me preguntaba y decía, no puede ser, mira, un hombre de Dios, ¿cómo le pasó? ¿Cómo hizo, verdad? Vemos, ¿verdad? Pastores que se van presos por abuso y demás cosas, ¿verdad? Entonces, Jesús nos enseñó de que dentro del trigo también estaría la cizaña. Y que no podríamos nosotros puntuarle a una iglesia de acuerdo a la cantidad de personas, sino que de acuerdo a la calidad de personas que estaban ahí. Eso vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Se acuerdan? Salieron de nosotros. Muchos quieren interpretar, muchos dicen, no, ponen en primer lugar a la iglesia. Si una persona se va a la iglesia, ese salió de nosotros, pero no es así. Se trata, cuando Pablo habla de que estaban con nosotros y salieron de nosotros, habla de la iglesia invisible. Porque la iglesia invisible está dentro de la iglesia visible. Nosotros podemos ver, en un lugar podemos ver 1,000, 2,000 creyentes en un concierto, ¿verdad? Esa es la iglesia visible. Pero la iglesia invisible capaz que sea 100 personas o 50 personas. Bueno, continuando, nos dice que Jesús también dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos demonios? Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo lo declararé, dice Jesús. Nunca las he conocido, apártese de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Este es otro claro ejemplo de que no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Muchas veces asusta, ¿verdad? Porque podemos preguntarnos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Acaso yo? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice, evalúense ustedes mismos a ver si están para la fe, dice. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo me he evaluado, ¿será que yo soy acá un falso profeta, un falso apóstol, o no sé, un falso cristiano? ¿Será que yo soy eso? Pero Pablo dice, evalúense ustedes mismos. Entonces yo tengo que entrar en la autocrítica y decirme, bueno, esto está bien. ¿Te gusta la oración? ¿Cuántas horas oras por día? ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta aumentar tus conocimientos teológicos? ¿Verdad? ¿Te gusta las cosas de Dios? Entonces Pablo nos dice a nosotros, háganse la autocrítica. Vean, pues yo cómo estoy. ¿Cuántas horas veo la tele y cuántas horas estoy leyendo la Biblia? ¿Qué veo en Facebook? ¿Qué veo en WhatsApp? ¿Qué video en YouTube me gusta ver? Entonces, uno puede autoevaluarse. Uno puede decir, no, espera, pues hace 2 semanas que yo no oro más, hace 2 semanas que yo no me estoy congregando más, hace 2 semanas que yo no leí más poco mi Biblia. Entonces ahí es cuando esa autocrítica constructiva, porque vos nomás sabés tu crítica, nadie va a saber. Entonces vos tu autocrítica te dice, volvamos a lo esencial. Entonces, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. O sea que cuando vos salís a la calle y hablas con mucha gente, todo el mundo le conoce al Señor. Todo el mundo le conoce a Dios, todo el mundo le conoce a Jesús. Pocos son los que no le conocen. Dentro de los que le conocen, muchos profetizan en su nombre. O sea que
¿Qué quiere decir profetizar? En el Antiguo Testamento era hablar lo que Dios le dijo a un profeta para comunicar al pueblo. En el siglo XXI en la cual estamos y dividido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizar es hablar la palabra escrita en la Biblia. Ese es profetizar. Muchos dicen, voy a profetizar en el nombre de Dios, tal cosa va a pasar, tal cosa. Y como de conocimiento público, ¿verdad? Sabemos lo que pasa en Asunción, ¿verdad? Con este supuesto profeta, ¿verdad? Yo estaba hablando con mi hijo, ¿verdad? Y dije, es como que a mí, no sé, de la primera 2, 3 palabras que dice, es como que algo me dice, espera, esto, cuidado con eso, cuidadito con eso, que no te engañen, porque el que está instruido y el que conoce la palabra de Dios y el que conoce a su Dios, es muy difícil que caiga las mentiras, ¿verdad? ¿A usted le pasa eso, verdad? Ah, pero el que se va, había sido uno que ya lo lee en su Biblia, pero él se va ahí, ¿por qué? Porque le profetiza cosas bonitas, ¿verdad? No, porque vos vas a tener esto, vas a hacer aquello, y no, porque no se preocupen. Entonces, como estaba diciendo la vez pasada, no me acuerdo quién era el hermano que dijo, hambre de la palabra. Creo que la predicación del evangelista Joel era. En aquellos tiempos vendrá un hambre de la palabra de Dios. Hay un hambre, pero esa hambre cuando se enfoca mal, las personas caen engañadas. Entonces, no profetizamos en tu nombre. O sea que vamos a ir a la película. Corto este capítulo, entonces puedo hacer improvisación, ¿verdad? Dice, muchos en aquel día, Jesús está hablando de aquel día. Aquel día. Los cristianos sabemos a qué se refiere con aquel día. El ateo y el no cristiano, a lo mejor va a decir, no, ¿qué va a haber? Ese aquel día. El día del juicio estamos hablando, ¿verdad? Pero el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? Es mejor reír último, ¿verdad? Y que se burlen todo lo que se quiera burlar. Espectacular. Entonces, muchos en aquel día, dice Jesús. Y Jesús se enfoca en un grupo especial, no se enfoca en el mundo en general. Se enfoca en un grupo en la cual estaba usando su palabra, en la cual le conocía tal vez, y la cual quería seguir los pasos de la iglesia. Entonces, en aquel día, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Yo me acuerdo cuando era chiquitito y cuando fallaba y mi papá me iba a pegar. Papito, no me van a pegar. Yo le decía cualquier cosa para que no me castigue. Eso no va a funcionar en ese día. Y Dios, mira, yo muchísimo lo oré. Yo, Señor, Señor. Yo me acuerdo que yo siempre hablaba de yo, esto y aquello. No. Esa autojustificación en ese día no va a servir. Porque nuestra justicia viene a ser como trapo de inmundicia. Ahora, estamos hablando de un grupo de cristianos, por decirlo así, o un grupo en la cual se proclama cristiano o que se proclama seguidor de Jesús, de Dios o seguidor de la Biblia. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo profetizaba en tu nombre. En tu nombre echamos demonios y cada vez va más profundo, ¿verdad? Porque cuando alguien agarra la Biblia y empieza a predicar, decímoslo, que este es un hombre de Dios, decímoslo, ¿verdad? Y ahora va más profundo. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea que este grupo de personas se estaban queriendo autojustificar por sus grandes hechos. El cristiano puede echar muchísimos demonios, pero eso no te justifica delante de Dios, ¿verdad? En tu nombre echamos demonios. Y justamente este pastor polémico de Asunción, ¿verdad? Vemos cómo estaba haciendo el exorcismo, el echar fuera demonios, ¿verdad? Y bueno, en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Imagínense, no hicimos obras poderosas.
este grupo de personas se enfocó en qué cosa, en las obras, en qué hacer para tener un reconocimiento público y para poder a lo mejor pensar, ganarme el cielo. Ganarme el cielo. Entonces, es como que, y Jesús le dice, ¿verdad? Apártese de mí, obradores de maldad. Pero ¿cómo van a ser obradores de maldad si es que ellos le decían Señor a Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo ellos iban a ser obradores de maldad siendo que ellos profetizaban en el nombre de Jesús? Y podemos seguir. ¿Cómo Jesús le llamó obradores de maldad si ellos expulsaban demonios? ¿Verdad? ¿Cómo ellos iban a ser obradores de maldad siendo que ellos hicieron obras poderosas? ¿Sabe en qué punto la iglesia se acuerdan de lo que Pablo dice? Poniendo nuestra mirada en Jesucristo. ¿Se acuerdan? Poner tu mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Pero la iglesia en estos últimos tiempos se ha enfocado no en Jesucristo, ni en la fe. Se ha enfocado en quién me predica lindo, quién me dice lo que me gusta escuchar, quién me profetiza dinero en abundancia, quién me profetiza un auto, quién me profetiza éxito. Y cuando me voy en algún lado, a lo mejor creyendo ser cristiano y veo obras poderosas, y digo, estoy bien. Entonces la iglesia es como que, shh. Pero veremos después que no es la iglesia lo que se desvió. Entonces, Mateo 27 es algo que tenemos que leer y releer. ¿Por qué? Porque para que no le creamos a cualquiera que dice ser cristiano y hable bonito de Dios, ¿verdad? Hablar bonito de Dios cualquiera puede. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo cómo nosotros podíamos reconocerle a un supuesto cristiano, un supuesto religioso? ¿Se acuerdan cuál fue el criterio y el parámetro que Jesús puso? Los discípulos, por ejemplo, le dijeron, difíciles. Si le dice a Jesús Señor, y si profetiza en el nombre de Jesús, y si hace obras poderosas y de demonio, verá que la tendencia de la evaluación te dice lo que esa persona es un cristiano, ¿verdad? Ahora, yo me imagino que los discípulos pasaban por ¿y cómo nosotros vamos a ver si quién es realmente? Entonces Jesús les dice, por sus frutos lo conoceréis. El ser humano tiene esta tendencia de que se enamora muy fácilmente de su interlocutor, por decirlo así, o el que habla bonito. Nosotros los paraguayos, ¿verdad? El que habla bonito, es por entero que tipo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con la pinta nomás de hablar. Pero, ¿qué nos dice Jesús? Espera, espera. Está bien, esa persona o ese grupo o ellos me dicen Señor, echan fuera demonios, profetizan, hacen poderosas, pero esperan a Héctor. No le van a creer así, no te van a lanzar nomás. Esperan a que den primero fruto y después recién sacar tus conclusiones. Ese es lo que Jesús dijo en síntesis. Pero las emociones del ser humano es algo muy poderoso, por decirlo, es muy, muy fuerte. Porque cuando uno está emocionalmente triste o emocionalmente, por decirlo así, necesitado de algo y justo me voy en un lugar donde me ofrecen algo que me falta, entonces es como que me siento completo ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros fuimos cristianos, vino el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entró el Espíritu Santo en nosotros y dice Pablo que se unió a nuestro espíritu. Eso da a entender que tus emociones, nuestras emociones, quedan manejados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando algo me impacte y yo quiera lanzarme de golpe, el Espíritu Santo me dice, esperando un rato. Saca las emociones y te pone el sentido común delante de ti. ¿Cuántas veces vemos, ¿verdad?
Vos sabés que yo me enamoré, vamos a hablar de dos parejas. Vos sabés que yo me enamoré y telo de esa persona y me voy a casar y se enamoran y todas esas cosas, ¿verdad? Se casan 2 meses, se separan. ¿Sabes por qué? Porque ellos se juntaban porque las emociones los atraían. Hoy puedes estar triste, mañana puedes estar alegre. Las emociones divagan. Hay una frase que dice, no tomes decisiones cuando tus emociones están agarrando preponderancia en tu vida. Disipa tus emociones y después, ¿por qué? Porque si estás triste, vas a decir algo que no va a estar de acuerdo con la decisión que vas a tomar estando alegre. Por eso el Espíritu Santo tiene el cristiano ahora. Señor, esto es de Dios, esto viene de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Voy a sacar mis emociones. ¿Y qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo te habla de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? El sentido común. Porque el sentido común es la manera correcta de actuar. Pero cuando hacemos algo que no es correcto, la conciencia te martilla y ¡pam, pam, pam! Hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Y no, la 1 de la madrugada y no te puedo dormir. Hiciste mal, hiciste mal. Bueno, continuando dice, por eso Agustín hizo una distinción entre la iglesia visible, ahí está, la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es lo que se ve. Podemos ver una iglesia, los miembros, eso es lo que se ve. Podemos ver la iglesia universal, que son todos los cristianos, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Pero Dios ve la iglesia invisible que está otra vez dentro de la iglesia visible. Dentro de la iglesia visible. Vamos a hablar de la iglesia invisible. En la teología se usa la frase iglesia invisible para referirse a aquellos que componen la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia visible es todo lo que vemos. Vos te vas, te cruzas, hola hermano, ¿qué tal? Sí, yo soy cristiano, de espectáculo, ¿verdad? Todo, un montón de cristianos. Podemos hablar así universalmente, muchísimos cristianos, Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de la iglesia visible está la iglesia invisible, que compone la iglesia verdadera de Jesucristo. O sea, que, ¿qué quiere decir esto? De que cuando nosotros volvamos a dice, en aquel día, no le digamos a Jesucristo, yo soy de la iglesia fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. No, ¿por qué? Porque la iglesia es un envase nomás. Es un envase nomás. Las denominaciones, las instituciones, es el envase en la cual el cristianismo debe crecer, ¿verdad? Pero llegamos a tal, digo yo, inmadurez, de que, no, yo soy de allá. No, pero, ¿se acuerdan? Cuando Pablo estaba hablando en Hechos de los Apóstoles, dice, cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo y yo soy de apóstol, no son carnales todavía, dice. Y evalúen un poco ustedes, ahora mismo cómo estamos, nosotros dentro de lo que conocemos, ¿somos carnales o no? ¿Verdad? Pablo dice, cuando ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy de aquello, ustedes están demostrando que son carnales. O sea que ellos no estaban entendiendo y comprendiendo la iglesia visible, invisible. Se estaban formando dentro de un molde. Y muchas veces nos encontramos con religiosos, ¿verdad? Para no atacarle tanto a los cristianos, a religiosos. ¿Y vos por qué hace eso? Porque siempre se hizo así, ¿verdad? Porque siempre se hizo así. Porque nosotros hacemos así las cosas. Pero, ¿por qué vos haces así? ¿Por qué hacen eso? No, porque acá se hace así las cosas. ¿Verdad? Y nos fariseos, ¿verdad? No volvemos religiosos, ¿verdad? La cuestión es no hacer lo que la denominación te empuja a hacer. ¿Qué hace la iglesia invisible? ¿Qué dice acá? Aparte, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. ¿Y qué dice Jesús? Nunca los conocí. ¿Verdad?
Nunca los conocí. Jesús no le conoció a esta persona. ¿Qué hacemos nosotros para conocerle a alguien? ¿Verdad? Está el hermano, vení, ¿de dónde? De tu casa, ¿y vos dónde estás? Sí, mira, ¿y vos qué haces? Esto. Empezamos a hablar y conocernos. Ahora, este grupo de personas a la cual habla Jesús, no le gustaba a este grupo de personas conocerle a Jesús. ¿Por qué? Para que nosotros le conozcamos a alguien, ¿qué hacemos? Charlamos con esa persona. Preguntamos qué hizo, dónde. Mira, y al último te encontré que era tu pariente, porque el paraguayo así, habla mucho y después, no, vos sabés que mi tía, y dije, así, vos sos primo, la vida así. Entonces, si nosotros tenemos una comunión con Jesús, buscarle a Jesús y conocerle a Jesús, por medio de la Biblia, ¿verdad? Obviamente, no ninguna revista, ningún programa televisivo, ninguna película, ¿verdad? Cuando yo digo, yo no profetizo, yo no hago milagros, yo no echo fuera demonios, yo voy a conocerle a Jesús. ¿Cuál era el criterio acá? ¿Cuál era el criterio ahí de qué criterio usó Jesús para evaluar a ese grupo de personas? Le dijo Jesús, así le dijo. Algo así, famoso el paraguayo ahora. Ese grupo de personas hacían todas esas cosas, pero no buscaban conocerle a Jesús. O sea, ¿qué Jesús dijo? Lo más importante es que me conozcan, dice Jesús, que hagan esas clases de obras. ¿Estamos de acuerdo? Aléjense de mí, nunca los conocí. Porque si vos le conoces a Jesús, si vos le conoces a Dios, si vos le conoces al que murió por ti en la cruz, resucitó a los 3 días, subió al cielo y te perdonó tu pecado, y te lavó y te dijo, eres nueva criatura, ahí recién tú estás capacitado para poder hacer la obra de Dios, porque ya le conoces al que te está enviando. Ya le conoces al que te está enviando. ¿A qué vamos? La iglesia, en estos últimos tiempos, estamos hablando de yo soy esta denominación, pone más énfasis en lo que hacen para brillar, pero dejan de lado lo más importante, que es conocerle a Dios, que es conocerle a Jesús. Y al dejar eso de lado, ellos seguían haciendo las obras y las maravillas y todas esas cosas, pero Dios no lo conocía, Jesús no lo conocía. Siguiendo, dice, es decir, aquellos que son verdaderos regenerados. Acá otra vez encontramos, yo me acuerdo que, no sé si era yo que desarrollé la regeneración, me acuerdo, regenerado, regenes, gen, semilla, ¿verdad? O sea que teníamos un género, éramos de un género, Héctor, género humano, pecador, como dice David, desde que nací, desde el vientre de mi madre, soy culpable. Entonces Dios nos da otra vez, al creer en Jesús, nos regenera. O sea que nos una semilla, un nuevo gen, por decirlo así. O sea que vos ya no sos el mismo de lo que fuiste después de conocerle a Jesús. ¿A qué voy? ¿A qué va? Dice, aquellos que son verdaderamente regenerados. Pero vos estás diciendo entonces que en la iglesia hay muchos que no son regenerados. Y como dice el refrán, no lo sé, dímelo tú, ¿verdad? Por lo que vemos, por los ejemplos que vemos, ¿verdad? Aquellos que son verdaderamente regenerados. En cambio, la iglesia visible, acá habla de la iglesia visible, son todas las personas que dicen estar en un estado de gracia y que se identifican con la iglesia. Mira, yo soy salvo y yo tengo el sello de esta institución eclesiástica. ¿Verdad? Yo soy ahí, yo soy salvo, yo esto, ¿verdad? La iglesia invisible se llama así. Vamos a hablar otra vez de la iglesia invisible. Se llama así porque según las Escrituras podemos evaluar una profesión de fe
y un compromiso con Cristo basado en apariencias externas. Acá entra el fariseísmo. La Biblia dice, ¿y cómo podemos evaluar la iglesia invisible? Podemos evaluar una profesión de fe y un compromiso con Cristo. Subrayá ahí, profesión de fe y un compromiso con Cristo. Y después, solo basado en las apariencias externas. Hay un refrán que se solía decir hace muchos tiempos y creo que ahora no se dice, pero se aplica, ¿verdad? De que muchos prominentes religiosos dicen, hagan lo que yo digo y no lo que hago. No lo que hago. Yo me acuerdo antes cuando estaba la religión más grande que gobernó, por decirlo así, para ver, ¿y por qué él es así? No, nosotros tenemos que hacerle nomás lo que él dice, pero no lo que él hace. Es una frase que se extendió. Es una frase que dentro del entorno evangélico cristiano se usa. ¿Verdad? Mira el apóstol, o no, mira este líder cometió no, pero nosotros vamos a hacer nomás lo que él dice. Él lo puede hacer, total, somos pecadores, ¿verdad? Suavizamos el pecado. Dice, podemos evaluar una profesión de fe y un compromiso en Cristo solo basado en las apariencias externas. Una pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Verdad? Contéstese usted nomás. ¿Por qué yo soy cristiano? Porque quiero aparentar ser muy bueno y estar ahí y ayudar y profetizar y echar fuera demonios. Cuidadito con eso, porque Jesús no te va a conocer. ¿Por qué eres cristiano? Porque soy regenerado por Cristo Jesús. Muchos cristianos deberíamos hacer esa autocrítica. ¿Por qué soy cristiano? Para aparentar, para que la gente no diga que soy demasiado malo, y para ayudar, y para esto. Los fariseos, ¿se acuerdan? Los fariseos, los saduceos, se vestían bien, oraban todo el tiempo, leían todo el tiempo, no se juntaban con pecadores, ¿verdad? No, jaque, este es pecador, yo me voy por acá. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Por afuera, cuando vamos al cementerio, ¿verdad? Todo pintado, florcita, todo. Pero adentro, ¿qué hay del panteón? Un cuerpo en descomposición. Y Jesús, ¿qué vio en ellos? Jesús, cuando les vio a los fariseos, no les vio la apariencia, les vio el corazón. Nosotros, cuando Jesús nos va a evaluar, mira nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel se fue a ungirle a David? ¿Está bien? Samuel era, ¿verdad? Vinieron vinieron todos los hijos de Isaí, todo grandote, todo musculoso, ¿verdad? Y Samuel, ese va a ser, peaja el ore reina. Samuel, por lo que veía. Y Dios le dice, no, Samuel, pasa otro, este va a ser, no, Samuel. Y yo me imagino que Samuel se habrá quedado, ¿y qué criterio usa Dios para evaluar? Pues este es feroz tipo. Y ahí Dios le revela, y nos revela a toda la iglesia también, que Dios ve el corazón. El hombre ve solamente la parte física. Y Dios ve el corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? Como dice Chapulín, ¿verdad? Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas personas se acercaban a nosotros y vos decís, esta persona no me va a engañar, más bueno, y te engaña? ¿Por qué? No fue la culpa de él, fue nuestra culpa. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, sean astutos como serpientes y sencillo como palomas. Bueno, no nos basemos
No digamos que una persona tiene mucha fe o que tiene una profesión de fe por las apariencias extrañas, por las apariencias externas. Y nosotros mismos no pensemos por lo que más hacemos las cosas, vamos a ser más espirituales. ¿Verdad? No es porque yo me siento en el frente, soy más espiritual que el que sienta allá enfrente, porque hay lugares que son así. No, es verdad, vos no diezmaste la vez pasada, vos te vayas allá en la esquina con oreja de burro. ¿Verdad? No es así. No es así. Bueno, si alguien me dice que un cristiano debe asumir que me está diciendo la verdad, no puedo leer su corazón. ¿Alguien de ustedes puede leer el corazón del que está al lado? Joel, ¿vos qué estás pensando? ¿Verdad? No sé yo qué está pensando, Joel. ¿Qué intenciones tenés, Joel? No sé qué intención está teniendo, Joel. No somos dioses. No somos dioses, ¿verdad? No podemos leer el corazón de la persona. Por eso, en el noviazgo, por ejemplo, los hombres que se fijan, la belleza de la mujer para poder coquetearla y salir con esa y ser novios, ¿verdad? Las mujeres no sé cómo harán son los criterios, ¿verdad? Pero, ¿en qué se basan el noviazgo? Yo pasé por esa época y por la vista no te guiaba, ¿verdad? Mira vos, por la vista. Pero no sabes pues, qué hay adentro del corazón de esa persona. Porque ustedes vieron que la cifra de maltrato de mujeres y feminicidio en Paraguay es muy alta. ¿Por qué? Por eso. Porque la mujer, ay, mira, pues mi angelito, mi príncipe azul, mira un poco de su ojo todo dobladito luego. Pero ella no sabe lo que está en su corazón. Y después se casa 8 años y ya aparece ya esposado en la comisaría. Porque le golpeó. Bueno, nadie sabe lo que tenemos en nuestro corazón, solamente Dios. Dice, el estado verdadero de su alma está más allá de mis capacidades de escrutinio. No tenemos la capacidad de escrutinio de las personas. Del que está cerca, del que no está cerca, ¿verdad? Bueno, pero lo que es invisible, acá entra lo que es invisible. Estamos hablando de lo que es visible, ¿verdad? Yo puedo ver que Macías bien se viste, yo puedo ver todo esto, yo puedo ver aquello, yo puedo ver lo que percibo en mis sentidos. Pero lo que es invisible para nosotros es claramente visible para Dios. Dios no actúa como nosotros. ¿Cuántas personas son engañadas? No voy a decir puntualmente, ¿verdad? Pero yo digo, a veces pienso y digo, ¿cuál será la cifra o la estadística de personas engañadas por falsos apóstoles, falsos profetas, por religiosos? Son muchísimos. ¿Se acuerdan de Jim Jones de Estados Unidos que le llevó a montones? Dice, mira, va a haber el apocalipsis, nosotros vamos a irnos toda a Guyana y ahí nosotros vamos a escapar porque Dios me habló. Dios le habló y le dije, convenció. Imagínense, esa persona, no, era una persona simple. Si nosotros, como cristianos, no le conocemos a Jesús, vamos a caer en esa clase de trampa. Porque el pueblo que quiere se esforzará, dice. Se esforzará. Y le creyó, se fueron toditos, vendieron todas sus cosas, se fueron toditos. Y nosotros nos sentamos y vemos la historia y decimos, qué güiro que son. Pero no es así. Cuando nosotros, ¿qué dice Oseas 6:6? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué cosa? De conocimiento. No de conocimiento de ciencia, de conocimiento de Él, de Jesús, de Dios. Cuando nosotros no le conocemos a Jesús, no le conocemos a Dios, vamos a perecer. Y vas a estar en una iglesia de 1000 miembros, pero vos estás pereciendo ahí porque no le conoces a Dios. Y eso dijo Jesús. Yo no le conozco, dice. Pero lo que es invisible para nosotros, claramente es visible para Dios. Nosotros estamos limitados
a las apariencias externas. Ese es nuestro límite. Todo lo que vemos, eso percibimos. Dios puede leer el corazón, así como lo leyó el corazón de David. Un corazón conforme a mi corazón, le dijo a David. Y yo decía, ¿cómo quiero tener el corazón de David? Pero David pecó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cometió asesinato, adulterio. Para Dios no hay nada invisible en la iglesia. Todo está claro y abierto a sus ojos. Debemos evitar la idea de que, ¿qué debemos evitar? La idea de que la iglesia invisible y la iglesia visible son entidades separadas. Como observó Agustín, la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible. Dentro de la iglesia visible. Y siempre la iglesia va a estar, ¿cómo se dice? Atacada desde dentro. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? De ustedes mismos saldrán lobos rapaces. Saldrán lobos rapaces. No, pues hermano, no vayan a juzgar. Bongo ya está juzgando ya. Otra cosa que usamos mal. No hay que juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quiero mentir a todos, hermano, no me juzguen a mí. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero eso es un pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de discernir las cosas. Dios nos dio la capacidad de discernir las cosas. De afinar, no nuestros sentidos físicos, sino que afinar nuestros sentidos espirituales. Y, ¿saben? Muchas veces escuchamos esto, ¿verdad? No, hermano, no hay que juzgar. Claro que sí. La manera de juzgar sí está limitado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja sacarme la paja de tu ojo y vos tenés una viga en tu ojo? Dice. ¿Qué dice Jesús después? Si yo quiero ver más allá de mi ojo, de mi nariz, primero yo tengo que limpiarme. Debo renacer de nuevo. Debo sacar ese tronco que me impide para poder jugar sin prejuicio. ¿Cómo yo voy a determinar un falso profeta o un falso apóstol o un falso pastor que se está acercando a mí siendo que yo no puedo juzgar? ¿Verdad? ¿Qué dice Jesús? Juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que está mal? Vos, hermano, vos tenés el infierno. Ustedes lo que están diciendo todo el infierno, ustedes no valen lo para nada. Acá ellos nomás lo son lo que valen. Eso es juzgar injustamente. Pero cuando se trata cuando se trata de este ataque que viene a la iglesia, y yo no tengo que juzgar. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? ¿Para que peleara qué cosa? ¿La buena batalla? Esa fe verdadera. Vos tenés que batallar por esa fe verdadera. Tenemos que batallar por esa fe verdadera. Y descubrir, ¿se acuerdan de Apocalipsis? Una de las potenciales de una de las iglesias, ¿cuál era? Ustedes discernían los falsos apóstoles, decía una de las iglesias, ¿verdad? Y ahora, ¿quién dice quién es falso apóstol y quién no? No, nos tragamos todo lo que salga allá uno y habla en nombre de Dios. No, vos sabés, yo le creo a ese porque él habla en nombre de Dios, ¿verdad? Ahora no tenemos ese criterio. No tenemos ese criterio. Una de las virtudes, una de las iglesias de Apocalipsis es, ustedes desenmascaraban a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles, dice, y no lo son. Dice, continuando, ¿verdad? Otra vez nuestro tema. De manera que la iglesia invisible está compuesta de los verdaderos creyentes dentro de la iglesia visible. A veces medio cuesta, ¿verdad? Porque pensamos que si somos todos cristianos, tenemos que ser todos cristianos. Pero debemos de juzgar con justo juicio. Porque si nosotros le conocemos a nuestro Dios, cuando yo le conozco a alguien, yo sé qué le gusta a esa persona y qué no le gusta. Y qué no tengo que decir para que no se moleste. Ahora, cuando yo le conozco a mi Dios, sé qué le gusta a mi Dios y qué no tengo que hacer para que se moleste.
Me dice Dios, no te harás ídolo ni semejanza de ninguna cosa que está en el cielo. Tengan cuidado, dice Jesús. ¿Para qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Muchos en aquel día, o sea que tengan cuidado en que no los engañen. O sea que, quiero detenerme acá, porque va al tema también y va a lo que estamos pasando. Si yo le conozco a Jesús y Jesús me dice esto, tened cuidado de que nadie te engañe. ¿Aprendido la lección de otro? Aprendido. Y me voy. Y me engaña alguien. ¿Quién es el responsable y quién es el culpable por el engaño? ¿Yo? No Dios, no esa persona. Y vos, hermano, me engañó. Pues no. Vos fuiste engañado. Porque Jesús te dijo bien hace 2000 años, cuidado que nadie te engañe. Aprendido la lección, 10 puntos, ahora tengo que practicarlo. Mira, hermano, este es sandía, espera un poco, no, eso es uva. No me van a querer vender liebre por gato, ¿verdad? Es como que nos fuimos amilanando y aceptando todas las cosas, ¿verdad? Bueno, continuando, dice, Agustín también subrayó que hay verdaderos creyentes, miembros de la iglesia invisible, que por una variedad de razones no se encuentran en la lista de iglesias institucionales. ¿Se entiende, verdad? Hay muchos cristianos que a lo mejor no están debajo de una institución. A veces un creyente es providencialmente impedido de unirse a una iglesia visible. Por ejemplo, puede llegar a ser un creyente pero morir antes de tener siquiera la oportunidad de unirse a una iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia es un hospital, un lugar en el cual venimos todos heridos de los pecados que estamos cometiendo, de las heridas que venimos, y venimos a escuchar la palabra y la palabra nos sana. Aparte, si vos lees la Biblia y te gusta leer la Biblia y vas a querer juntarte con los que leen, o no sé, con los que ven novela todo el día, ¿verdad que no? Si a vos te gusta si a vos te gusta el béisbol y no te gusta el rugby, te va a ver el rugby y te vas a aburrir ahí, ¿verdad? Entonces, eso es justamente la iglesia, donde se reúnen cristianos en la cual buscan una misma cosa, ¿verdad? Que es crecer en la palabra. Dice, a veces un creyente es providencialmente impedido de unirse a una iglesia visible. Vamos a ver por qué. No es porque no quiere irse, Gina. No es para que digamos, ahí el estudio teológico dice que si querés nomás lo es la iglesia. No, espera, no es así. Por ejemplo, puede llegar a ser un creyente que por motivo antes de tener siquiera la oportunidad de unirse a la iglesia. O sea que ese hermano te fuiste y le predicaste y aceptó a Jesucristo en su corazón. Y no sé qué va a decir. Y después justo decía, me voy a ir tal fecha a la iglesia y se preparaba todo y después aconteció algo y el Señor le llevó. ¿Verdad que no pudo venir a la iglesia? Pero él forma parte de la iglesia invisible. ¿Cómo lo explica acá? Este fue el caso del ladrón en la cruz. Siempre me gusta ese ladrón en la cruz, según el Evangelio Lucas 23, 32, 43. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Lucas 23, 32, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús en el medio, dos ladrones a la derecha y a la izquierda. Un ladrón le reprochaba, salvanos a nosotros, si vos sos hijo de Dios. Ahora salvá, Pepe, de nosotros. Y del otro lado estaba un ladrón que reconoció por qué estaba en la cruz. Y le dice a su amigo, cállate, nosotros justo estamos acá porque nosotros hicimos algo malo, le dice. Y después, palabras más abajo, le dice a Jesús, acuérdate de mí en el paraíso. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es un punto en el cual vemos de que muchos creyentes providencialmente están impedidos de unirse a una iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona tenía que morir ahí, murió, ¿verdad? Pero fue salva. Continuando con nuestro libro, dice, del mismo modo, alguien puede ser impedido de unirse a una iglesia porque está aislado de otros creyentes.
Y otros más pueden estar fuera simplemente porque han abandonado las responsabilidades como cristianos. Acá vemos dos puntos de vista. ¿Por qué no te vas a la iglesia y vos sabés que no sé, lejos, no quiero, no me gusta? El ladrón de la cruz, si seguía vivo, iba a unirse con los discípulos, iba a seguir la iglesia. Pero muchos cristianos corren de esa responsabilidad de acercarse a la iglesia, ¿verdad? Porque han abandonado sus responsabilidades como cristianos. Atiendan bien, no dice responsabilidades en cuanto a la iglesia, dice responsabilidades como cristianos, porque esa responsabilidad es personal. No, si vos te vas mucho en la iglesia te van a cargar de responsabilidades. No está hablando de eso. No, yo voy a oyente nomás voy a hacer. Allá no es. Porque si entro mucho ahí después me van a cargar de responsabilidades. No, no es así. Está hablando de la responsabilidad personal del creyente. Por una u otra razón se quiere mantener fuera sin unirse oficialmente a una iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Hebreos? Creo Pablo decía, no dejando de congregarse, como tiene por costumbre algunos. No dejar de congregarse. ¿Sabe por qué? No es porque dejaste de congregarse vas a perder la salvación. Si dejas de congregar lo que vas a perder, ¿sabe qué es? El alimento que te dan de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos perdiendo. Vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento vino el maná y el pueblo de Israel tenía que salir a agarrar su pancito y guardar. La iglesia, vos tenés que ir en un lugar donde están algunos grupos enseñando la palabra para agarrar tu pancito. ¿Qué es eso, verdad? Cada uno saldrá a agarrar el maná, decía a los israelitas. Nosotros también. Y el israelita que se quedaba en la carpa y por no se fue a traer su pan, no comió ese día. ¿Verdad? Ayer ya me fui. No, donde se imparte la palabra de Dios, ese es el pan que da vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno puede ser robusto, físico, come bien, carbohidratos, todo, come bien. Pero Dios no ve esos músculos, Dios ve su corazón. No solo de pan vive el hombre. Jesús no está diciendo que no comas comida. Jesús te está diciendo que tenés que comer la comida y tenés que comer también la comida de Dios. Bueno, continuando, dice, por una u otra razón se quieren mantener afuera un grupo de personas tal vez, sin unirse oficialmente a la iglesia. Muchos cristianos, particularmente en nuestra cultura actual, están tan frustrados con la iglesia institucional que deciden no entrar a la membresía de la iglesia. Sin embargo, en la opinión del autor, dice que eso representa una transgresión seria contra el Señor Jesucristo, quien estableció una iglesia visible. Dios estableció una iglesia visible. ¿Para qué? Para que dentro de la iglesia visible estuviera la iglesia invisible. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en aquel día, uno será tomado y el otro qué cosa? Eso no está aplicando acá. 1000 personas en la iglesia y uno será tomado y el otro será dejado. Esa es la iglesia invisible, el que será llevado. Y la iglesia visible es la que queda. Bueno, le dio una misión y nos llamó a formar parte de ella. La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La última parte de Marcos 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Hagan discípulos. La misión de la iglesia es dar el maná, como quiera llamarlo, darle el maná al pueblo de Dios. El alimento espiritual. ¿Qué dijo Jesús? ¿De acuerdo? Nuestros padres comieron el maná y igual murieron, le dijo los judíos. Sí, pero mi Dios es el que les da el verdadero pan del cielo, que es Jesús. Cada vez que leamos la palabra de Dios,
la Biblia, cada vez que vengamos a escuchar la palabra de Dios, cada vez que estudiemos la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo el pan que viene del cielo. Estás alimentando tu espíritu. Algunos que están comenzando en la fe no se han dado cuenta de que pertenecen a una iglesia visible y que es su deber estar ahí. No entienden aún la importancia de pertenecer a una iglesia y por eso no asisten. ¿Verdad? Muchas veces por desconocimiento pasa eso, ¿verdad? Muchas veces agarramos la iglesia como una institución, como una estructura en la cual debemos estar, ¿verdad? Pero debemos tomarla, la iglesia, como el que me está dando el pan que viene del cielo, que es el pan de vida, que me está dando la palabra de Dios. Y podemos decir, ¿cuál es el motivo? Si yo le preguntara a usted, ¿qué te motiva a venir a la iglesia? No me responda. ¿Qué les motiva a usted a venir a la iglesia? Si trasladamos esa pregunta a otros cristianos que ustedes tal vez conozcan, a otros grupos, ¿qué cree usted que le van a decir? O tal vez alguna vez ya le dijo, vos sabés que yo puedo ver a pape, luz en pape, música, boom, boom, boom. Vos sabés que yo me voy a ir porque vos sabés que ahí se cae toda la gente. Vos sabés que ahí yo llevo leapa. Vos sabés que a mí me dijo que yo iba a tener un auto. Así nada más, pues y por eso me voy a ir. ¿Cuál es el motivo por el cual te vas a la iglesia? ¿Qué te motiva a ir a la iglesia? ¿Verdad? Ahí está. Muchas personas por ignorar estas verdades piensan eso. Pero cuando conocen la verdad de que yo me voy a la iglesia para alimentarme de la palabra de Dios, para conocer, interactuar con hermanos que piensan de la misma forma que yo pienso. Porque ¿qué dice un versículo? Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice. Nosotros estamos juntos porque estamos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En que la Biblia, en las 5 solas, ¿verdad? En que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Son la fide, son la gracia, son la escritura. Eso es lo que nos mantiene unidos. Pero sí son creyentes. Bueno, sin embargo, si alguien aprende que se requiere que esté en una iglesia y aún así persiste en permanecer fuera de la membresía, entonces sí podemos plantear la cuestión de si esa persona realmente es cristiana, ¿verdad? Continuando, dice, algunos cristianos no pertenecen a una iglesia visible porque han sido excomulgados. La excomunión, quitarle a alguien la comunión de la iglesia, esto es el paso final en el proceso de disciplina eclesiástica. Hay un proceso de disciplina. El pastor se portó mal, el cristiano se portó mal, Pepe se portó mal, el evangelista se portó mal, el supuesto apóstol se portó mal. Bueno, vos entras en disciplina. ¿Por qué? Porque se portó mal. Bueno, es el paso final del proceso de disciplina eclesiástica. Muchas veces nosotros pensamos de que tal vez el sacerdote o tal vez el apóstol o el profeta son inmunes o no se les puede castigar. A veces queremos pensar eso. No se equivocó, no mango él. No, vos sabés que, no, Macio, muchas cosas tiene en la cabeza por eso hizo eso. No, pues vos sabés que Macio estresado está. Muchas veces ellos lo dicen, vos sabés, hermano, se Argel Diego, voy a llegar a ahí. Justifica, ¿verdad? Nos dice que uno de los pasos límites de la disciplina es la excomunión. Dice, una vez que alguien ha alcanzado este punto, la iglesia debe considerar como un no creyente. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo cuando se fue a Corinto y encontró que alguien se acostaba con inmoralidad sexual con una persona? A ese malvado sáquenlo de ahí. ¿Se acuerdan? A ese malvado sáquenlo de ahí para que el cuerpo perezca, más el espíritu viva. ¿Verdad? Para que el espíritu... ¿Qué quería decir Pablo? Muchas veces hay cristianos que siempre se portan y se portan mal y se portan mal. Dios tiene que llevarlos antes de tiempo para seguir cometiendo más pecados. Pero Pablo nos dice, a ese malvado apártenle de ahí. ¿Sabe por qué? Porque
¿Sabe por qué hay mucha violencia ahora en Asunción, acá en Oviedo, acá en Paraguay? ¿Por qué creen ustedes? Porque la policía no hace su trabajo, porque la fiscalía no hace... No, no es eso. Es porque no se castiga bien para que dejen de hacer. ¿Verdad? Yo cuando era chico ahí con mi hermano y con mi hermana, vamos a hacer esto. No, mamá y pochitas en el huepotita. Entonces no se hacía esto porque alguien te iba a dar chachá por la colita. La iglesia es la misma cosa. Cuando vos tenés una caja de tomate y uno está podrido, o vos tenés naranja ahí, uno se podrió, ese le muda al otro. Y se va corrompiendo y la iglesia empieza a corromper. Bueno, dice, en última instancia hay solo un pecado por el cual alguien puede ser excomulgado y es la impenitencia. Si un pecador se arrepiente durante las etapas iniciales del proceso disciplinario de la iglesia, esa persona puede mantener su comunión en la iglesia visible. El último paso, la excomunión, se lleva a cabo solamente si la persona se rehúsa a arrepentirse. No, yo hermano, voy a seguir haciendo, porque ya yo sé la iglesia. Vos ya pota, ¿verdad? No se interesa, ya yo sé la iglesia. Pero muchas veces no se nos dice así. Muchas veces hay iglesias que aceptan personas sin valores y no quieren arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque tienen mucha plata. ¿Verdad? Y no, él no es amigo, ¿no? Y deja nomás que haga. Y tiene todavía, hace todas sus cosas. Vos sabés que le vi tú al hermano hacer esto. No, pero él está todavía gina, ¿verdad? Pero había sido, es estado muy la diezmo, va, vende que te oye eso, Eso es un error. Eso va a contaminar. Va a contaminar el grupo, va a contaminar todo. Y el líder o el que está enfrente, como dice Pablo, si no corrige, estamos todos en falta. Porque Pablo, ¿qué dijo? A ese saca. ¿Qué dice Pablo también? ¿Acaso ustedes pues se pelean entre ustedes y ustedes se van a traer a los jueces, ponen abogados? ¿Por qué ustedes no solucionan? ¿No saben ustedes acaso que ustedes juzgarán a los ángeles? Dice. ¿Verdad? O sea que si vas a tomar literalmente esa palabra, como cristiano vas a estar allá y te va a presentar un ángel y vos le vas a juzgar. Imagínate, pues, a alguien superior a nuestra raza, a nuestra genética. Y acá en el mundo, no hermano, no vaya a juzgar, eso está mal. Juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Así. Cuando Jesús se fue al templo y vio los vendedores, los cambistas, ¿qué hizo? Pero mira, por favor, cuando ya la droga, mira, eso dijo. Agarró su cinto, su látigo, no sé, y empezó a echar todo. Imagínense. Pelea la buena batalla de fe, defender la fe una vez dada a los santos. Bueno, seguimos. Se rehúsa a arrepentirse. Esa persona se rehúsa a arrepentirse. Pero normalmente esa persona no te va a decir, yo hice esto, yo hice eso. Pero cuando le pillamos a esa persona y nos quiere salir de su mal acto, y nos quiere, y repite, entonces es mejor. Dice, en ese caso se aplica la excomunión. No, es llevarle a otra iglesia y que ahí haga otra de sus cosas. Como suele pasar, ¿verdad? Se le pilló a ese cometiendo adulterio y opa, y se le lleva a otro local nomás, y ella está haciendo otra vez su ministerio. No es así. Bueno, en teoría puede haber cristianos verdaderos que caen en pecado. Obviamente, ¿verdad? Todos los cristianos verdaderos caemos en pecado. Caen en pecado. Escandaloso, dice, y que incluso persiste en el pecado durante todo el proceso de disciplina eclesiástica, de modo que lo único que les hace volver en sí es su excomunión. De hecho, este es el propósito de la excomunión. Bueno, hablamos de la excomunión, que es una disciplina posiblemente muy extrema, pero es lo que... El punto es que la iglesia invisible, el cuerpo del verdadero pueblo de Dios, y antes de pasar ahí, ¿verdad? Me parece que muy fuerte ya el tema de la excomunión. Pero estamos hablando de lo siguiente. Háganse la película
La iglesia visible. Vamos a ponerle 500 personas, iglesia visible. La iglesia invisible, 100 personas, ¿verdad? 400 personas te van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque están ahí por la pinta nomás. Ahí se aplica la excomunión. Pero a un cristiano verdadero no se le aplica, porque el cristiano no comete luego el pecado. Y si le comete el pecado, le duele y se molesta y dice, ¿por qué hice? Se ensució, se fue y se lavó y vino otra vez. Bueno, el punto es que la iglesia invisible, el cuerpo verdadero del pueblo de Dios, existe sustancialmente dentro de la iglesia visible. ¿Se entiende, verdad? El cuerpo invisible está dentro de la iglesia visible. Y es nuestro deber ser parte de ella como gente que pertenece al Señor. Pero no hago gusto así, ¿verdad? Señor, no hago gusto estar dentro de la cizaña. Pero ese tiene un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la cizaña es, si vos vas a cocinar algo. Tengo que poner una cucharada de sal, tengo que poner en medio de, tengo que poner en medio de arroz. Pero si vos agarrar el arroz, metés ahí, después agarrar la sal, poner, después agarrar la carne, y colocar. Si no usas medida, va a ser una comida desastrosa, ¿verdad? El que va a construir algo, voy a construir esto y voy a hacer esto. Y después me voy corto y sueldo y empiezo a remachar, empiezo a hacer cosas sin medir, va a salir algo medio descuadrado, ¿verdad? Tengo que tener algo con qué medir. Entonces, ¿por qué el trigo tiene que crecer con la cizaña? Porque el trigo es el que está midiendo a la cizaña. Y el trigo le está condenando a la cizaña. Porque si no la cizaña, yo soy trigo, va a decir, si no hay algo con qué compararle. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? De que yo estoy usando a ustedes para comparar a los otros. Ustedes son mi criterio para comparar a los otros. Pero si ustedes no son la sal, ¿con quién le voy a comparar? ¿Verdad? Bueno, vamos a la última parte donde dice las raíces de la iglesia. O sea que, donde el autor examina de dónde surge la iglesia. Dice, la iglesia tiene raíces tan antiguas como el jardín del Edén, Adán y Eva. En la adoración directa que ofrecían a su creador, era la iglesia. Algunos han trazado el origen de la iglesia después de la caída de Abel. Por ejemplo, Yves Congar, un teólogo católico romano del siglo XX, escribió un ensayo titulado Ecclesia ad Abel, es decir, la iglesia desde Abel. En esa obra, Congar argumenta que la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, en realidad comenzó mucho antes, al ver a Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, en adoración. Génesis 4, eso podemos ver, ¿verdad? Y el autor de Hebreos indica que Abel hizo su ofrenda por fe. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:4? A fe le ofreció una ofrenda más excelente por medio de la fe. ¿Y qué dice Pablo? ¿Justificados pues por qué cosa? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿El justo vivirá por la fe? ¿El justo vivirá por qué cosa? Por la fe. ¿Y Abel qué tenía? ¿Por qué Dios aceptó su ofrenda? Porque tenía fe. Esa era la idea luego de Dios de hace mucho tiempo. La fe. Abraham, ¿por qué fue justificado? Por su fe. Por eso nosotros en la escuela dominical que cantaba, Abraham tiene muchos hijos. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. Y le llamamos padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice? Tengan fe. El justo vivirá por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, si dice el autor, si el autor hubiera escrito ese ensayo, la habría titulado La iglesia desde Adán, porque creo que el concepto de iglesia se puede trazar incluso más allá, hasta el padre y la madre de Caín y Abel, que disfrutaban la comunión y la presencia íntima de Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, antes de caer, antes de la caída, ellos estaban en la presencia de Dios.
Y hablaban con Dios, ¿se acuerdan? Adán hablaba con Dios. Había una comunión íntima. ¿Y qué buscamos en la iglesia? En la iglesia no buscamos cosas exteriores, buscamos la comunión con Dios. La iglesia invisible, ¿qué busca? La comunión con Dios. Hebreos dice, entrar confiadamente al trono de la gracia, dice. O sea que en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados, ¿verdad? Del Edén. Viene Jesús y nos dice en Hebreo, el apóstol Pablo nos dice en Hebreo, entrar confiadamente al trono de la gracia, dice. O sea que a Adán y a Eva se le echó por desobediencia y ahora nosotros por medio de la fe podemos entrar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entrar confiadamente al trono de la gracia. Y cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Eso era señal de que Dios nos dice otra vez, vengan. Vengan junto a mí. Es una invitación. Por medio de Jesús, vengan. En el jardín del Edén, ¿qué pasó? Fuera. ¿Verdad? Fuera, váyanse. Y con Jesús, que dice el apóstol Pablo, el segundo Adán, dice de Jesús. ¿Se acuerdan? Y con Jesús, Dios dice, vengan. Bueno, lo cual ciertamente incluye el acto de adoración, donde encontramos personas que confían en Dios para la salvación por medio de Cristo, o en el caso de los santos antiguos del Antiguo Testamento, por medio de la promesa de Cristo. Ahí encontramos la iglesia. Lo del Antiguo Testamento, ¿qué miraban? Ellos miraban la cruz de Cristo en el futuro. Ellos miraban. Y en una parte David escribió que quería ver el tiempo de Jesús, ¿verdad? Él decía, ¿cómo me gustaría? Y Jesús mismo dijo, ¿cuántos de ustedes querían escuchar esta palabra, estar conmigo, de los pasados, del Israel pasado? ¿Cuántas personas? David, Samuel, Josué, todos ellos querían, esperaban, ¿qué dice Hebreo? Anhelaban que Jesús viniera. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros miramos hace 2000 años en Jesús y por la fe nos vamos. Y yo también, imagínense, Moisés, Abraham, de Abraham, 4000 años después vino Jesús y él por la fe creía en la promesa, ¿verdad? Por la fe. Nosotros, 2000 años después, tenemos fe, creemos en la promesa que se nos dio. Los dos son fe, pero los dos centrados en Jesucristo. El Antiguo Testamento, mirando lo que había de venir, y el Nuevo Testamento, mirando lo que vino. Amén.